Terminamos, gracias a Dios, hemos terminado ese maravilloso libro que es Nehemías. Fue la verdad un viaje por Nehemías impresionante. Fueron muchos mensajes los que Dios nos dio a través de Nehemías. Y hoy empezamos un nuevo estudio. Hoy empezamos una nueva historia. Vamos a estudiar, primero Dios, si el Señor no regresa antes, todo el Evangelio de Juan. Todo vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan y empezamos hoy con el primer versículo, Juan 1:1. Pero antes de eso, les recuerdo a todos que tienen en sus celulares o en su iPad o tablet, pueden descargar gratuitamente la aplicación de La Roca, donde ahí en la aplicación de La Roca tenemos la presentación de la prédica de cada domingo. Y en la presentación de la prédica de cada domingo vas a encontrarte todos los versículos que vamos a estar estudiando, para que me puedas ir siguiendo en esta presentación con los versículos que estamos estudiando. Si traes tu Biblia, saca tu Biblia. Si traes tu celular o iPad, saca tu celular y iPad con la Biblia y vamos a estudiar esto. Empezamos el Evangelio de Juan el día de hoy. Y en el Evangelio de Juan vamos en el primer versículo. Es un versículo sumamente importante que entendamos. Y algo que yo quería comentarles es precisamente que vivimos el día de hoy en un mundo donde literalmente es un mundo que anda en búsqueda y en búsqueda y en búsqueda. Hay gente que te dice, ¿sabes qué? Yo me estoy buscando a mí mismo, ¿no? Y no, pues es que él se anda buscando a sí mismo. ¿Has escuchado esa frase de que se andan buscando a sí mismos? Y yo estoy en búsqueda de la verdad. Y cuando alguien dice, pues yo andaba en búsqueda de mí mismo, pero ya me encontré y me espanté, es porque en verdad sí se encontró. Y cuando alguien dice, ¿sabes qué? Yo estoy en búsqueda de la verdad, todo el mundo te dice, bien, es el buen camino, que andes en búsqueda de la verdad, bro. Sí, y cuando dices, ya encontré la verdad, te dicen, no puede ser. Y dices, o sea, ¿cómo? Antes me dices que está chido que ande en búsqueda de la verdad, pero cuando te digo ya encontré la verdad, dices, no, eso es imposible. Entonces, si es algo imposible, ¿por qué está chido que busques algo imposible? No, es que en el camino aprendes. Y siempre es darle la vuelta a la neta, a la realidad. La gente anda en búsqueda y en búsqueda y en búsqueda de paz. Anda en búsqueda de aceptación, anda en búsqueda de amor, anda en búsqueda de sentirse perdonados, de una nueva oportunidad, de vivir sin miedos. Siempre el mundo entero anda en búsqueda y en búsqueda y en búsqueda. Y en esa búsqueda buscan en lugares incorrectos, o tú y yo hemos buscado en lugares incorrectos, donde no hay respuesta, donde no hay solución, donde no está realmente lo que va a cambiar y transformar nuestras vidas. Y muchos buscan en las religiones, o buscan en filosofías, o buscan en ejercicio, o en el yoga, o en negocios, o en relaciones extramaritales, o en amistades, o en adicciones. Pero la gente anda en búsqueda de paz, de alegría, de felicidad, de propósito en sus vidas. Y en todo lo que este mundo nos ofrece, nada va a satisfacer, ni nada va a darnos la respuesta que andamos buscando. La gente cuando es soltera dice, no, cuando me case voy a ser pleno, ¿no? Los solteros dicen, ya cuando me case ya voy a ser feliz, porque yo necesito una pareja y necesito una pareja y necesito. Y ya tienes la pareja y dices, ok, no era por ahí. Pero cuando ya tenga hijos, ya voy a ser feliz y voy a ser feliz. Y ya tienen hijos y dices, tampoco era por ahí. No llena ese vacío. Cuando tenga mi casa propia, ¿no? Ya no esté pagando renta, ya voy a estar feliz. Y tienes tu casa propia y dices, todavía no soy feliz. Cuando tenga un auto, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro. Y el mundo entero anda en búsqueda de paz, de respuestas, de soluciones, de felicidad. Y nada de eso satisface, porque todo está centrado en el yo, en el yo, en el yo. Por eso el humanismo no tiene la respuesta a la gran necesidad del ser humano. Y el ser humano vive en búsqueda de todo eso, pero lo busca donde nadie le va a dar la solución, ni tampoco una respuesta, ni va a llenar ese hueco y ese vacío que todo ser humano tiene cuando no conoce a Cristo. Por eso hay muchos matrimonios insatisfechos, porque crees que tu matrimonio te va a satisfacer.
Por eso hay muchas relaciones entre padres e hijos rotas. Por eso hay adicciones. Porque el mundo anda en búsqueda de satisfacer su gran necesidad y nada llena esa necesidad. Y vamos cayendo en un laberinto más hondo y más hondo y más hondo. Y aún las mismas religiones. Tú puedes cumplir con tu religión, con lo que tu religión te pide, y sin embargo no conocer a Dios. Y me refiero también a los cristianos. ¿Cuántos he conocido que de repente, no, es que también hago yoga y también hago esto y también... ¿Por qué? Porque sí, o sea, como que Dios, como que Jesús es parte del pastel, pero no es el pastel. Y cuando tú llegas a ese punto de andar buscando en otros lados, no has conocido a Jesucristo todavía. Porque cuando conoces a Jesucristo en verdad hay una satisfacción total, hay una plenitud total, hay una suficiencia. Jesucristo es suficiente. No cantamos aquí a veces los domingos, Jesucristo basta. No necesitas buscar fuera de Él nada. Es que no hay que ser tan cerrados, bro. Hay que también leer otros libros, otros filósofos, otros, sabes que no has conocido a Jesucristo. Cuando alguien te vende esa historia de que necesitas algo más, estás diciendo Jesucristo es insuficiente. Cuando alguien te dice tienes que estudiar la Biblia, sí, pero no estás tan cerrado a un solo libro, porque también hay otros libros inspirados. Lo que estás diciendo es la Biblia y la palabra de Dios es insuficiente y es mentira. Y en ese camino te vas a perder en un laberinto donde al final ya no vas a saber cuál es la verdad. Jesucristo es suficiente. La Biblia, la palabra de Dios es suficiente. Y es lo primero que tú y yo tenemos que entender. Que ese vacío y esa soledad y ese buscar llenar ese, ¿sabes qué? Es simplemente porque no has conectado, no has entendido quién es Jesús. Porque tú y yo somos como un refrigerador. Imagínate un refrigerador, algunos son chiquitos, ¿no? Pero otros son enormes. Y nos cabe mucho. Entonces imagínate que dices, voy a llenar este refrigerador de cosas para llenarme y sentirme satisfecho. Y llenas este refrigerador con ejercicio, llenas con filosofías, con religión, con esto, con lo otro, y llenas ese refrigerador, pero resulta que cada vez que se abre el refrigerador huele horrible, apesta toda la zona. Y dices, algo anda mal con este refri. Porque ¿cuál es el propósito de este refri si no es enfriar? Y está llenándose de cosas, y está lleno de cosas, pero sin embargo no enfría y no hace nada. Le falta algo muy importante: la luz eléctrica. Si no está conectado el refri a la luz, se echa a perder todo lo que está dentro. Y el tufo es impresionante. Eso es lo que pasa con nuestras vidas. Jesucristo es la luz. Y si estamos desconectados, no importa de cuánto llenes tu vida no va a tener propósito. El propósito de un refrigerador es mantener las cosas frescas. Y pierde el propósito el refri si está desconectado. ¿De qué te sirve un refri si no está conectado? De nada, estorba nada más. Y eso es lo que pasa cuando nuestras vidas no están conectadas a la luz que es Jesucristo. Pero cuando tú y yo nos enchufamos, nos conectamos a Jesús, entonces nuestra vida tiene un propósito. Tiene un propósito. Por eso tú y yo tenemos que conectarnos y entender quién es Jesucristo. ¿Quién es? Y hay tantos libros que si tú vas a una librería vas a encontrar cientos de libros que te van a hablar de Jesucristo, ¿no? Que si estuvo en Cachemira, o que si fue un gran maestro, un gran profeta, un iluminado, el primer socialista, no sé qué tantas cosas inventan. Pero ¿quién en verdad es Jesucristo? Es la pregunta que hoy debes de contestarte. En Juan, vamos a estudiar el Evangelio de Juan y empezamos hoy con el primer versículo. El Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan. Esto viene, por ejemplo, dices, ¿dónde viene? Porque los evangelios por lo general no ponen su autoría, ¿no? Pero tú lo puedes ver en el capítulo 21, versículo 24, como habla en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 24, que habla de que el que hizo
el evangelio fue precisamente el apóstol Juan, de los discípulos de Juan, el famoso hermano de Jacobo, ¿no? La fecha en la cual se hizo el evangelio fue alrededor del año 90, a finales del año del 80, principios del año 90. Fue más o menos la época donde el apóstol Juan escribió el evangelio, y él era pastor de la iglesia en Éfeso, y era donde él empezó a escribir el evangelio de Juan. Ahora, fue escrito en el idioma griego, como todos ustedes saben. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es un griego koiné, es un griego coloquial, era un griego del pueblo. Entonces fue escrito el Evangelio de Juan en los años 90 más o menos, por el apóstol Juan, y fue escrito en griego. Ahora vamos a estudiar el Evangelio de Juan, pero ¿por qué vamos a estudiar el Evangelio de Juan? Todo el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el propósito? Como lo puse aquí en la presentación que pueden ver, el propósito de estudiar el Evangelio de Juan viene en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, en el versículo 31. Vamos a leerlo. Pero estas cosas se han escrito. ¿Estas cosas a qué se refiere? Al Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y mucha gente quiere tener vida y quiere vivir plenamente, y quiere encontrar la plenitud y el propósito de sus vidas, pero te brincaste lo más importante. Primero tienes que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías, como el ungido de Dios. Y entonces, creyendo en Jesucristo, vas a tener vida, y vida en plenitud. Entonces, como ves, primero hay un punto. Número 1, cree en Jesucristo. Y número 2, vas a tener vida. En Juan capítulo 1, versículo 16 dice la palabra de Dios: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De la plenitud de Cristo, que es lo que les estaba diciendo, de la suficiencia de Jesucristo, tomamos todos. Familia preciosa, amigos, ¿quieres vivir una vida con propósito? ¿Quieres vivir una vida plena? ¿Un matrimonio pleno o una relación con tus hijos plena? ¿O quieres vivir literalmente el propósito de tu vida con pasión? Tienes que conocer quién es Jesucristo, su obra y también su amor hacia ti y cuidado hacia ti. Y entonces vas a vivir una vida plena, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Mateo capítulo 16 es un pasaje muy importante. En Mateo capítulo 16 nos encontramos a los discípulos que van caminando con Jesús, y de repente empiezan a platicar, ¿no? Y dice: viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En pocas palabras, o traducido coloquialmente, Jesús les estaba diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. O sea, perdóname, Jesús. No, Señor, te están comparando con la crema innata del pueblo judío. O sea, hablar en la época de Jesús del profeta Jeremías o del profeta Elías era así como quitarse el sombrero y decir: wow. O sea, Jesús, ve nada más a qué nivel has llegado. Te están comparando con los profetas mayores, con los profetas más, bueno, todos los profetas son reconocidos, por supuesto, porque todos hablan de parte de Dios, pero te están comparando con profetas que marcaron la historia del pueblo, ¿no? O sea, con Jeremías, con Elías, o sea, diciéndole eso a Jesús, ¿no? Y Jesús les hizo esta pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y tú? Yo sé que tú has escuchado a través de mensajes, has escuchado a través de predicaciones, de internet, de amistades, de tu esposo, de tu esposa, o no sé. Tú has escuchado que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, pero la neta,
Si esta pregunta te hiciera Jesús hoy, esta mañana, tú, ¿quién crees que soy yo? ¿Qué le contestarías? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en verdad en tu vida? Familia, es por eso que vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Los 3 evangelios, como son Mateo, Marcos, Lucas, los famosos evangelios sinópticos, son maravillosos porque te dan la película de los hechos, de la historia, y cada uno marca el mismo acontecimiento, pero en etapas diferentes, en momentos diferentes o en perspectivas diferentes. Es decir, que nos ayuda a tener como que la misma película con diferentes cámaras, ¿no? Desde 3 ópticas diferentes, muy padre. Pero el Evangelio de Juan hace un sobreénfasis en la naturaleza de Jesucristo. Y es lo que tú y yo tenemos que entender en este mundo que lo que hace es criticar o descalificar o decir que Jesús es un maestro, un profeta, un iluminado, un buen hombre. Veamos qué dice la Biblia sobre el Hijo de Dios. Y primero tenemos que entender que el Evangelio de Juan está escrito en griego y hay una palabra en Juan 1:1 que tenemos que entender, la palabra logos, logos. Y esta palabra en el griego tenemos que entender que la plenitud, la libertad, la salvación está en entender quién es el logos de Dios. La palabra logos del griego, hay 2 palabras que se traducen como palabra en el griego. Una es la palabra logos, que se traduce como palabra, hay algunas traducciones que la traducen como palabra, y también la palabra rema. La palabra rema también se traduce como palabra. Y ahora, en base al diccionario expositivo Vine, voy a dar estos significados. La palabra rema simplemente es la palabra hablada, la palabra que se habla, que se comunica. Esa es la palabra rema que habla ¿cómo se llama? El directorio Vine. Pero la palabra logos es una palabra inclusiva, no es una palabra exclusiva de un término, sino es una palabra inclusiva y sumamente amplia y rica. La palabra logos, como lo puse aquí en la presentación que ustedes tienen, es la palabra que primero fue pensada, es la palabra primero pensada. ¿Alguna vez has pensado algo antes de decirlo? Espero y sí, ¿no? O sea, primero piensas y luego lo dices, ¿no? Logos es la palabra pensada primero, luego dicha, después llevada a la acción, lo que traducen algunos como el verbo. En pocas palabras, es la palabra de Dios viva, es la palabra de Dios hecha hombre. Es la palabra de Dios encarnada. Ese es el logos. Por eso el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, lo que hace es a Jesucristo le llama logos. Es decir, que es la Biblia hecha hombre, ¿no? Las escrituras hechas acción, hechas hombre. Es lo que el apóstol Juan está hablando sobre Jesús al decirle que Jesús es el logos. El apóstol Juan se refiere a Jesús como el logos, la palabra de Dios hecha hombre, hecha acción. Ahora vamos a empezar con esto. El primer tema que toca precisamente el Evangelio de Juan, el primer tema que toca el Evangelio de Juan es la deidad de Jesucristo, la eternidad de Jesucristo, la preexistencia de Jesucristo. Erróneamente muchos llegamos a pensar que Jesús empezó a existir a través del nacimiento de la Virgen María o Miriam, que es el nombre real en hebreo de María. Y a raíz de ahí empieza a existir Jesús, y eso es falso. Empieza a existir su naturaleza humana. Él viene y se encarna, pero Él es eterno. Él es eterno, Él es Dios. Y aquí voy a dar lectura a Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, ¿te acuerdas cómo empieza Génesis 1? En el principio.
en el origen. En el principio, Juan 1:1 dice, era el verbo. Y el verbo, acuérdense, ¿quién es el verbo? Jesús. ¿Quién es el logos? Jesús. Dice, en el principio de todo era Jesús, era el logos, era el verbo. Y luego dice, Jesús o el logos o el verbo era con Dios. Y luego dice, y el logos, el verbo, era Dios. La declaración contundente. Si tú te vas al original en griego, te habla literalmente de que el logos es Dios, de que Jesús es Dios. Y aquí dices, a ver, desde este versículo ya está tacleando precisamente una falsa doctrina, que él fue un buen hombre. Bueno, un hombre no es eterno. Empezamos a existir a través de que nacemos como hombres. Pero aquí la Biblia nos enseña que Jesús es eterno, que no tuvo principio y no tiene fin. Y hay cientos de pasajes que les quiero compartir y que se me queman las habas por enseñarles, para que tú sepas quién es tu Salvador. Y que Dios me ayude a que hoy tengamos un panorama, aunque sea pequeño, de la grandeza de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces, número 1 dice que Jesús es eterno, que Jesús es Dios, y taclea lo que es precisamente el ateísmo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existe un Dios, número 1. También el panteísmo, que todos somos dioses, también lo taclea. También taclea el hecho de que Jesús es un filósofo, un buen hombre, un iluminado. Aquí hace una declaración contundente: Jesús es Dios, el logos es Dios. Y vamos a continuar, vamos a ver otros pasajes, ¿no? Por ejemplo, esto no es nuevo, dices, pero Jesús nunca declaró ser Dios. Asústame. Vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, Jesús caminando, estaba con los fariseos, ya sabes, Juan capítulo 8, y los sacerdotes judíos estaban atacando y criticando, y Jesucristo les dijo algo que hizo enojar a los fariseos. En Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo: en verdad os digo, de cierto os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Hablando de su preexistencia. Cuando los fariseos escucharon estas palabras, se enojaron y quisieron arrojarle piedras. Decir, o sea, ¿cómo tú dices, cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cómo dices que tú eres antes de nuestro padre Abraham? ¿No? ¿Quién eres tú? Ahora vemos también en Juan capítulo 17 a nuestro Señor Jesús, cuando está orando al Padre y está intercediendo por nosotros. Antes de que Él muera en la cruz, Él está orando al Padre. Y fíjate su oración en Juan capítulo 17, versículos 4 y 5. Dice el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo aquí? Padre, con esa gloria que tuve antes de que el mundo fuese creado. Él está diciendo, el mismo Jesucristo, a los fariseos les dijo: yo soy antes que Abraham. Y les está diciendo en su oración al Padre en Juan capítulo 17, versículos 4 y 5, lo que está diciendo es: yo soy antes de que el mundo existiera. Y ahora vamos a Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿quién creó los cielos y la tierra? Teos, Dios. Y la palabra creó es la palabra del hebreo bará. Y esta palabra del hebreo bará significa crear de la nada. El día de hoy ya no aplica para ninguno de nosotros. No es de que, bueno, Él es el creador de este cuadro. Pues mentira, Él simplemente fue el que, con los elementos que el día de hoy tenemos, podemos generar cosas. Yo no puedo crear una canción, simplemente puedo ir armando con los elementos que tengo, como son las notas musicales, los instrumentos, ir armando, ensamblándolos y hacer una canción. Pero la palabra bará del hebreo
Crear es crear de la nada, de que no hay nada y de repente, asústame. Eso es crear del hebreo que está hablando aquí. Y dice que en el principio no existía nada, pero Dios de la nada creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿quién es el creador de los cielos y la tierra según Génesis 1:1? Dios. Y ese es otro tema maravilloso que más tarde vamos a seguir estudiando. Ahora vamos a Génesis 1:26. Dios en Génesis 1 está creando todo, ¿cierto? Los cielos, la tierra, los animales, los bosques, las constelaciones, las galaxias. Todo lo está creando Dios. Génesis 1, capítulo 1. Pero en el versículo 26 hay algo que tiene que hacer mucho ruido para que entendamos. Dice el versículo 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Está hablando en plural o en singular? En plural. Es decir, está hablando en un contexto con alguien más. Hagamos, no dice voy a hacer. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en plural. Dios, con quien está hablando, que están creando, porque dice hagamos, no dice voy a hacer, dice hagamos. ¿Entiendes la importancia de esto? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. Es un solo Dios verdadero, y Él creó los cielos y la tierra. Jesucristo es precisamente eterno, y Él fue el motor de la creación. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué dice abajo? Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Quiero que no te pierdas esta película. Quiero que vayas disfrutando literalmente quién es Jesús, porque es la pregunta más importante que tú tienes que resolverte. Jesús no es parte de tu vida. Jesús tiene que ser el sustentador de tu vida. Jesús no tiene que ser parte de tus planes. Jesús tiene que ser el generador de tu agenda. Jesús tiene que ser literalmente el que está sentado en el trono de tu vida, de tus decisiones, si Él es Dios. Jesús, antes de Abraham, Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, el Hijo de Dios, el eterno. Colosenses capítulo 1 y el capítulo 2 son capítulos preciosos donde el apóstol Pablo describe a Jesucristo de una forma maravillosa. Apocalipsis capítulo 1 no te lo puedes perder, porque en Apocalipsis capítulo 1 el apóstol Juan está escribiendo describe físicamente a Jesucristo, lleno de gloria y de poder, de majestad. Tienes que disfrutar y ver quién es Jesús. Colosenses 1:16, sígueme ahí en la aplicación de La Roca o con tu Biblia. Sígueme ahí, dice Colosenses 1:16: porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Él, que es el principio y el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El capítulo 1 y capítulo 2 de Colosenses son capítulos sumamente deliciosos y profundos, donde exaltan al Hijo de Dios. Hablan de su naturaleza, que Él fue el motor. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que hay debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice? Y para Él. Para Él. Juan capítulo 20. Porque no falta el que no es cierto. O sea, ¿cómo me estás diciendo que Jesús es Dios? ¿Cómo me estás diciendo que Jesús es Dios? ¿Cómo me estás diciendo que el creador, y quiero que te lo imagines, el creador del universo, por primera vez en la historia, era palpable, era tocable, Él era visible? Por primera vez en la historia, el creador del sol, de la luna, de las galaxias, lo tenían enfrente. Los apóstoles le pudieron haber preguntado: ¿cómo se te ocurrió las dimensiones exactas de la luna? La distancia perfecta entre el sol y la tierra. ¿Cómo se te ocurrió crear las células, los átomos, las moléculas? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue que se te ocurrió, Jesús, hacer el ojo humano? Un sistema tan complicado. ¿Cómo se te ocurrió? Por primera vez en la historia era palpable el creador del universo. Lo podían tocar, le podían preguntar. ¿Quieres hablar de física cuántica con Jesús? El creador. Por supuesto, tenía todas las respuestas. Por primera vez en la historia. ¿Me estás diciendo eso? Jesucristo, el creador de todo, el que sostiene todo con la palabra de su poder. Y en Juan capítulo 20 hubo uno de sus discípulos, como sabrán, que no creía que Jesús hubiera resucitado. ¿Se acuerdan? Que le dijeron: no, Tomás, como esa canción de Cepillín. Un saludo para mi querido Ricardo. Tomás, no, nada que ver. Dijeron: Tomás, ¿cómo crees que no vas a creer? Estuvo nuestro Señor con nosotros, estuvo entre nosotros. Y él dijo: no, hasta que yo no meta mis dedos en su llaga y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y entonces Juan capítulo 20, versículo 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros, shalom. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Qué declaración tan contundente. Pero fíjate lo que Jesús le dijo. No le dijo Jesús: no me llames Señor, porque solo hay un Señor. Tampoco le dijo: no me llames Dios, porque hay un solo Dios. ¿Sabes lo que Jesús le dijo cuando Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío? Le dijo a Jesús. ¿Sabes lo que Jesús le contestó? Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí te hablan. Bienaventurados somos los que no hemos visto, y por un milagro de Dios ha cambiado este corazón duro para creer lo que nunca hemos visto. Bienaventurados somos. Jesús
el Logos de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, el eterno, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, después de entender quién es Jesús, el creador del universo, ver lo majestuoso en su eternidad, en su poder, en su deidad, ahora voltea y ve la cruz. Ahora ve la cruz. Observa la cruz. ¿Puedes ver cuánto te ama el creador del universo? ¿Puedes ver cuánto te ama y cuánto le importas al creador y al dador de vida? Cuánto Él te ama, cuánto Él le importas. El creador de los cielos y de la tierra, muriendo por su creación, para salvarnos, para darnos vida en Él. Cuando alguien dice es que Dios, yo no le importo a Dios, yo no siento el amor de Dios, yo no veo el amor de Dios, yo no creo que le importen mis problemas, mi vida, porque no se ha solucionado esto, porque no se ha solucionado lo otro, porque tengo muchos problemas, porque me está lloviendo sobre mojado, porque, ¿sabes qué? Voltea y ve la cruz. Mira la cruz. Mira la cruz, cuánto le importas, cuánto te ama el creador del universo, dio su vida por ti en esa cruz. Se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Y como dice precisamente Pablo en la carta a Filipenses, se despojó a sí mismo, tomando forma, morfos, tomando forma de hombre y hecho semejante a los hombres. Y Él fue obediente al Padre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, por todo eso, su Padre lo exaltó a lo sumo, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda boca y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor de señores, el que estuvo dispuesto a dar su vida por ti, el que prefirió morir por ti a vivir sin ti. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 14: no se pongan tristes, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para vosotros. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ya saben a dónde voy, y ya saben el camino. Y seguramente los discípulos se quedaron viendo así como, sí, ajá. Juan, ¿entendiste? No, sí, súper claro. Y tú, Pedro, no sé, yo estaba checando mi Face. Pero hubo uno que fue muy neta, fue muy honesto y dijo: a ver, tiempo, Señor, perdón, no entendí. Esos son los que más aprenden, ¿no? Perdón, yo no entendí. O sea, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y Jesucristo le contestó uno de los pasajes más hermosos y contundentes de toda la Biblia. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Amigos, familia preciosa, y con esto termino. Tú y yo necesitamos entender y conocer quién es
¿Quién es ese Jesús de Nazaret? ¿Quién es ese Jesús que fue enseñando sobre el reino de su Padre? ¿Quién es ese Jesús que las masas lo seguían? ¿Quién es ese Jesús que el sistema religioso lo atacaba y lo criticaba? ¿Quién es ese Jesús que revolucionó el planeta entero? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Jesús que aun cuando lo atacaban, cuando lo criticaban, cuando lo golpeaban y lo flagelaban, Él enmudeció delante de sus transquiladores? Y aún en la cruz intercedió. La tenía aquí. Intercedió por los que lo atacaban. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién es ese Jesús que da vida eterna? ¿Quién es ese Jesús que se atrevió a decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Quién es ese Jesús que resucitó de entre los muertos a Lázaro como un ejemplo maravilloso de lo que tú y yo vivimos? Imagínate a Lázaro muerto, la tumba, y viene un humanista o un, ¿cómo le llaman estos? Motivadores, ¿no? Lázaro, échale ganas, Lázaro, porque tú puedes, Lázaro. Dentro de ti, Lázaro, a ver, ¿me escuchas? Y el cuate bien muerto, hijo, ya lleva 4 días y apesta. Pero solo el dador de vida tenía el poder para resucitar a un muerto. Solo el dador de vida. Y en el nombre que es sobre todo nombre, se levantaron muertos. Los ciegos recibieron vista. El leproso fue sanado. Y los pecadores perdonados. En el nombre que es sobre todo nombre. Hechos capítulo 4. El apóstol Pedro diciendo: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amigos, familia preciosa, Jesucristo basta. No necesitas filosofías, no necesitas más libros, no necesitas más instructores, no necesitas a Cristo en tu vida y es suficiente. Necesitas a Cristo en tu vida y entender quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene toda autoridad y todo poder. Tienes que conocerlo. Tienes que dejarlo sentarse en el trono de tu vida. Tienes que poner tu agenda en sus manos y decir: tú mandas. Tienes que darle el timón de tu vida y decir: tú manejas, Señor. Tienes que estudiar su palabra y deleitarte en darte cuenta quién es tu Salvador. Y entonces tu vida tendrá plenitud, estará completa y tendrá propósito. Nada te va a satisfacer fuera de Él. Nada. Los amigos, una pareja, el dinero, el éxito, los negocios, tus talentos, habilidades, tus diplomas, una nueva nave. Todo puede ser bendiciones de papá, pero nada suple, ni llena, ni le da propósito a tu vida. Conoce a Jesucristo. Entrégale tu vida.
No te pierdas de la fiesta, que es caminar con Él. Toma la decisión de tener una relación personal con un Jesucristo vivo y resucitado y poderoso para salvar. Cree que el creador del universo, el eterno, te amó a tal grado que se hizo hombre y murió en esa cruz para perdón de nuestros pecados, para pagar esa deuda que tú y yo no podíamos pagar. Cree, cree. Y Él está aquí hoy. Él dijo que donde estuvieran 2 o más reunidos en mi nombre, Él estaría. Y Él está aquí. Y Él puede transformar y salvar tu vida. No lo pienses más. No lo pienses más. Si tú nunca le has entregado tu vida y has creído en Él, pero realmente tenías tus dudas de que Él fuera Dios, el Creador, ¿sabes qué? Pero el día de hoy te ha quedado un poco más claro y dices: yo quiero y creo que Él es la respuesta, la solución, y yo creo que Jesucristo basta. Y quiero hoy entregarle mi vida, quiero entregarle mi agenda, quiero entregarle el timón de mi carro y decir: sabes que tú maneja mi vida, Señor. Si quieres hoy rendirle tu vida y tu voluntad, ahí en tu lugar, ponte en pie. Ponte en pie y dile: Señor, hoy quiero hacer mi decisión por ti. Hoy yo quiero que mi vida cambie. Hoy yo quiero que mi historia cambie. Yo quiero y creo en ti, Señor. Yo creo que tú eres la respuesta a mi necesidad. Yo creo que tú eres suficiente y que no necesito nada ni nadie. Solo te necesito a ti. Solo te necesito a ti. Yo sé y creo que tú diste tu vida por mí. No luches, entrégate a Él. Y tal vez dirás: sí, pero yo lo quiero hacer aquí sentado, que nadie me vea. Pero te voy a decir algo: Jesucristo no se avergonzó de ti y su muerte fue pública. Y si públicamente no puedes declarar tu fe y tu necesidad de Él, entonces ¿será genuino lo que estás decidiendo? ¿Qué importa lo que los demás digan? ¿Qué importa? Digas: es que yo ya tengo muchos años de conocer a Cristo. ¿Qué importa? ¿Qué importa el que está enfrente, el que está al lado? ¿Qué importa? Importa que Cristo está aquí y Él te conoce y Él te ama. No importa cuántos años tengas, entrégale tu vida. Arrepiéntete y dile: perdóname. Y ahí con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado, Señor. Reconozco que tú no has sido el Dios en mi vida, Señor. Reconozco que no estás en el trono de mi vida, sino que yo estoy en ese trono y yo soy el que decido. Pero el día de hoy, Señor, quiero suplicarte que me perdones. Quiero suplicarte que te sientes en el trono de mi vida. Te entrego mi agenda. Tú dirígeme, Señor. Te entrego el timón de mi vida, Señor. Te entrego mi alma, todo mi ser, porque tú me compraste con tu sangre en esa cruz. Y hoy tomo la decisión voluntariamente de entregarme a ti, Señor. Creo que tú pagaste todo mi pecado en esa cruz. Creo que soy perdonado por tu sacrificio, Señor. Creo que tú eres suficiente. Dile: creo que tú eres suficiente.
Creo que tú eres la respuesta a todas mis necesidades. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Cambia mi corazón. Cambia mi mente. Dame hambre de tu palabra. Enséñame a amarte como tú me amas. Hoy me entrego a ti. Y gracias, Jesús, por darme una nueva oportunidad. Te entrego todo lo que soy y lo pongo a tus pies. Tú mandas, tú mandas, tú mandas. Y gracias por amarme hasta la cruz. Y creo que estás vivo y que vendrás de nuevo con gloria y poder. Y creo que tú eres la resurrección y la vida. Yo creo en ti, Jesús. Y gracias por dar tu vida por mí en esa cruz. Amén. Amén. Preciosa familia, Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Ahora sí, para terminar, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo a las 10:30. El sábado nos vemos en el Azteca.